Agradecemos enormemente la colaboración de académicos de diversas universidades e instituciones que han contribuido, que son parte de este proyecto SEED, del tema de la inclusión de las personas detenidas y desencarceladas. Agradecemos muchísimo la gentileza de los diputados que de todas las vertientes están participando en este debate, en esta presentación, y agradecemos también muy especialmente al doctor Álvaro Garcés, que nos ha colaborado enormemente en que este proyecto tenga una mayor difusión. Este proyecto es un proyecto que hemos presentado a la Comunidad Europea, un conjunto de universidades de América Latina y de Europa. Es un proyecto que va a tener 3 años, hasta el año 2014, que efectivamente lo que busca es producir políticas, conocimiento y acción para la reinserción de las personas detenidas, de las personas que han tenido una situación de encarcelamiento, y de alguna forma lo que intentamos es contribuir a la discusión, al debate, a la investigación y a la formulación de políticas, y finalmente terminan en acciones de pactos de la comunidad académica, de la comunidad social, de la sociedad, a efectos de contribuir acciones para facilitar la reinserción. Este tema es bien complejo, nosotros hemos seleccionado el tema de la reinserción. De alguna forma hay toda una problemática del delito, pero desde el ámbito de las universidades es cómo nosotros contribuimos al proceso de reinserción. Yo quiero agradecer a los estudiantes de nuestra universidad que están presentes, tanto de la Facultad de Ciencias Empresariales, que me honro presidir, como de la Facultad de Diseño, que tenemos aquí la decana, Franca Rossi, y como la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias Agrarias, que están las autoridades, y le agradecemos ampliamente. Bueno, le voy a dar inmediatamente la palabra a quien ha sido y es el coordinador ejecutivo de todo este proyecto, Manuel Díaz, que ha tenido y tiene a cargo de alguna forma la organización, el proceso, el impulso en el marco de esta estrategia de poner tanto la investigación académica como sobre todo la preocupación, la atención a un tema que obviamente en la agenda, más allá de esta semana, se ve todos los días, que es cómo una parte que se ha excluido por determinados motivos, la sociedad contribuye a través de la formación, la capacitación, a su inserción, a su reinserción. Tema bien complejo en el cual todos tenemos visiones, perspectivas, pero de alguna forma el mundo universitario necesita contribuir a información, análisis, que de alguna forma el sistema político tome decisiones, el sistema parlamentario tome también las decisiones que correspondan y la sociedad discuta esos casos. Quiero entonces pasarle inmediatamente a Manuel Díaz, que de alguna forma es el coordinador de este proyecto SEED, Alfa, UDE, que estamos llevando adelante desde hace ya un año y que esta es la segunda actividad. Agradecemos también enormemente la gentileza de los medios de comunicación que están filmando la totalidad de esta presentación y que de alguna forma responde a esa idea, a esa preocupación de contribuir al debate, a la búsqueda de soluciones. Muchas gracias a todos ustedes. Manuel. Gracias, Claudio. Muy buenas tardes, gracias por asistir a este segundo encuentro, taller, Políticas de Inclusión y Formación de las Cárceles de Uruguay, el Pacto para el Aprendizaje y Conocimiento como herramienta público-privada para sistematizar las políticas activas de trabajo. Este seminario es organizado por la Unidad de Gestión de la Universidad de la Empresa, encargada de llevar adelante el proyecto denominado Conocimiento, Inclusión y Desarrollo, programa enmarcado dentro de los fondos del programa Alfa 3 de la Unión Europea. Yo, en primer lugar, quisiera saludar la presencia de los representantes del Poder Legislativo y además aquellos que son miembros de la Comisión Especial para el Seguimiento Carcelario. Ahí tenemos al senador Gustavo Penedés, muchas gracias por asistir. Saludar también la presencia de los decanos de nuestras facultades, gracias por asistir. Para nosotros es muy importante que la facultad y la universidad estén presentes en este trabajo. A los representantes de instituciones públicas ligadas al tema carcelario, sabemos que hay bastantes representantes por acá, yo no los conozco a todos, disculpen, pero gracias por asistir. Algún representante del Patronato de Liberados y Encarcelados, a representantes de ONG y fundaciones afines de la temática y representantes de la sociedad civil. Yo quiero agradecer especialmente la presencia de un grupo de personas acá que han acogido nuestro llamado de ayudar a estas personas en la reinserción social en un tema complejísimo, multidimensional, multifactorial, que es imposible analizar desde una sola perspectiva. Y son la señora de la Asociación de Artesanos del Uruguay, con las cuales a lo mejor más adelante pretendemos hacer un pequeño trabajo de reinserción social con toda la problemática que significa y con lo difícil que es este tema.
Yo les voy a contar un poquito ahora el tema del CID, cómo nace. El tema del CID es una acción de desarrollo local para mejorar el acceso a la reinserción social y en particular a la formación continua y recurrente de personas en situación de desventaja social, todos los grupos vulnerables de la sociedad. Es decir, nosotros podríamos haber tomado también algún otro grupo vulnerable con estas mismas características. El proyecto CID se fundamenta en los siguientes aspectos. Conocimiento como palanca fundamental de emancipación, de desarrollo social y económico. De inclusión como objetivo de democracia económica, de participación y de ciudadanía activa. Desarrollo como finalidad de bienestar y progreso sostenible. En el convencimiento de que estas tres palabras se encuentran intrínsecamente vinculadas a un destino común en nuestra sociedad y de que no es posible separarlas si se entiende construir una sociedad nueva fundada sobre los conceptos de equidad, bienestar y democracia, nosotros consideramos entonces que es una responsabilidad social de nuestras universidades que participen en estos conceptos. Y con nuestras universidades me refiero a las universidades privadas. Esto con el fin de desarrollar la conexión y la integración entre la universidad y los sistemas productivos, sociales y territoriales en países de América Latina y el Caribe. En el proceso de realización de un pacto para el aprendizaje y conocimiento, que es el concepto que nos reúne en esta ocasión, se distinguen además los destinatarios finales de este proyecto, es decir, los beneficiarios de las intervenciones formativas, hombres y mujeres, mayores, adultos, con dificultad de inserción laboral. Se trata de trabajadores excluidos socialmente y aquellos en proceso de excarcelación. Ante todo, queremos mencionar que los PAC no representan una receta incondicional, generalizada y única para encarar el tema de la relación entre competencias, innovación y desarrollo de las economías territoriales. No tienen que ser construidas ni desde abajo, ni menos aún desde arriba. Sin embargo, creemos que esto es lo esencial, es que son políticas, proyectos, prácticas que tienen que ser definidas por medio de un fuerte involucramiento de los actores sociales e institucionales que operan en el ámbito territorial. Es lo que hemos intentado con este proyecto, ese involucramiento con todos los actores que de una u otra manera están insertos en la temática carcelaria. Creemos firmemente también que la sociedad representada por instituciones privadas puede ser un apoyo incondicional para resolver los graves problemas carcelarios que enfrenta Uruguay en este momento, y en el que el Estado no es el único actor sobre el cual debe recaer toda la responsabilidad. Y yo voy a hacer hincapié en este sentido. El Estado no es el único actor que puede intervenir para resolver el tema carcelario. La sociedad civil en su conjunto tiene que participar. Es responsabilidad de todos para resolver una situación tan compleja y con innumerables alcances sociales. El apoyo que puedan brindar las instituciones universitarias a través de la investigación y la extensión podrían descomprimir esa absoluta responsabilidad que hoy recae sobre el Estado uruguayo. Por lo tanto, planteamos lo siguiente. El PAC puede representar una herramienta virtuosa hacia la construcción de praxis de negociación y de modelos de cooperación público-privada para mejorar la calidad de las políticas y de las intervenciones formativas, tanto en este grupo de la sociedad como en cualquier otro, con estas mismas características. En definitiva, los PAC como concepto en cada territorio pueden asumir las características propias respecto de la estrategia regional e infrarregional y deben consolidarse a través de modelos de realización sostenibles y concretos. Como forma de diagnosticar y ampliar la discusión, escucharemos ahora las visiones que emanan desde el Poder Legislativo, a cargo de los representantes de las distintas bancadas representadas en el Parlamento. Posteriormente vamos a presentar una serie de trabajos que abordan esta situación carcelaria multidimensional, multifactorial, desde varios puntos de vista, jurídicos y sociales principalmente. Dejo ahora con ustedes a los diputados que en este momento nos acompañan, y empezando por el senador Gustavo Penades y la visión que él tiene del problema carcelario. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto participar de este seminario dentro del marco del proyecto CID y de la participación de la Universidad de la Empresa, que me parece muy interesante que una universidad, y especialmente una universidad privada de nuestro país, se dedique a un tema tan delicado y tan actual como es justamente el relacionado con los temas carcelarios.
y más en el marco quizás en el contexto de actualidad que el tema ha adquirido, producto de los hechos de pública notoriedad que en nuestro país hoy están sucediendo. Así que realmente, como legislador, veo con mucha simpatía y además auspicioso es que desde el mundo de la academia comiencen también o tome de estado público o se difunda la preocupación que todos debemos de tener por esta realidad que hoy nos golpea y que francamente es una realidad que, como bien decían recién, multicausal y de cuya solución hoy dificulto que alguien pueda tener una única respuesta. Por eso insisto sobre la necesidad y bienvenidas sean todas las buenas ideas que se planteen y todas las propuestas de compromiso que desde el mundo de la universidad pueda surgir en beneficio de mejorar esta realidad que hoy a todos nos enfrenta, nos convoca y nos obliga. Y yo en este sentido quiero iniciar mis palabras diciendo quizás la actitud más sencilla que pudiéramos adquirir o tomar en la noche de hoy sería dedicarnos a una crítica irrestricta y dura con relación a los hechos de actualidad, responsabilizando de esta situación a las últimas dos administraciones de gobierno que nuestro país han tenido. Y eso no es así. Este es un problema que viene desde hace largo tiempo en nuestro país, que sí han tenido un momento de eclosión, quizás por la cantidad de procesados y de condenados que hoy en nuestro país existen. Las cifras, como ustedes bien saben, han variado exponencialmente desde la década del 90, en el cual en nuestro país el promedio de presos y condenados era de alrededor de 2.000, 3.000, hoy estamos en casi 10.000 presos y el comisionado aquí presente nos ha vaticinado que para el final de esta administración vamos a llegar quizás a los 15.000 presos en nuestro país. Que como en tantas otras áreas de la vida nacional, el tema carcelario es un tema que ha ido sufriendo un progresivo deterioro esencialmente locativo y que como producto del aumento de la población carcelaria el tema se ha convertido en una urgencia ya desde hace largo tiempo. Eso también es una realidad que sí, quizás aquí vaya una imputación directa a las actuales autoridades. Es cierto también que en el crecimiento exponencial que el presupuesto de la República ha vivido en los últimos años, el presupuesto de nuestro país rondaba en el año 2005 los 2.000 millones de dólares, hoy es de 10.000 millones de dólares, el presupuesto del Ministerio del Interior se ha multiplicado por 4 en estos años, en esa realidad que francamente se haya avanzado tan poco en lo que es la inversión en establecimientos penitenciarios, realmente por lo menos debemos de signarlo o significarlo como un tema, una asignatura pendiente. Asignatura pendiente que quizás, entre otras cosas, y ahí hay también una diferencia de criterio, yo y mi partido hubiéramos utilizado otras herramientas que no solamente la de la inversión directa o la ejecución por parte del Ministerio del Interior directamente, sino que quizás hubiéramos utilizado la concesión de obra pública y otras medidas que oportunamente le hicimos saber al gobierno y que quizás ahora con la aprobación del último proyecto de participación público-privado en el marco legal hoy vigente, el gobierno se anime a tomar decisiones en esa dirección, que tampoco son políticas novedosas ni en la región ni en el mundo. Hay que ir a Chile para ver que el sistema carcelario es un sistema carcelario que admite en la inversión y en la administración una pluralidad de opciones para llevar adelante. ¿Por qué inició el tema por el tema locativo? Porque es esencial, no hay posibilidad de iniciar ningún proceso de reeducación ni de nada cuando nosotros tenemos 10.000 personas en un lugar donde entran 3.000. Es absolutamente impensable, por más buena voluntad que se tenga, por más buena intención que se tenga, que si la infraestructura no ayuda, es impensable llevar adelante un proceso de reeducación exitoso.
Proceso de reeducación que además, como en tantas otras cosas, debemos de esperar un porcentaje mínimo que así suceda. En una tasa de reinserción en el delito de alrededor del 60% en nuestro país, uno tiende a pensar que quizás, y yo no con esto diga que no renuncio a la capacidad, porque es obligación del Estado el intentar, así lo marca la Constitución de la República claramente, de que las cárceles no deben de servir para mortificar a los presos o los condenados, sino que deben de servir para su reinserción en la sociedad. Ahora, como consecuencia de esto, tenemos que tener muy claro que debido a una cantidad de factores que hoy inciden y existen en la realidad de estas personas que hoy están privadas de su libertad, hay un altísimo porcentaje de probabilidades que muchísimas de ellas, por más que se lleven adelante políticas de reinserción que se deben de llegar, las mismas no tengan un éxito. Eso también lo tenemos que saber asumir debidamente. Y en ese sentido, el segundo gran déficit que debemos de encarar una vez solucionado el tema locativo o concomitantemente con ello, es preparar a las personas que se dediquen a la tarea de custodiar, de atender y de reinsertar una tarea que hasta ahora en nuestro país es bastante conocida, de tratar con los presos y condenados. Nosotros vamos a también reconocerlo, salvo alguna honrosa excepción, nuestras cárceles han servido más bien como depósito de personas hasta que cumplen su condena o cumplan con los requisitos legales pertinentes y obtengan nuevamente la libertad. Pero la verdad es que muy poco se ha podido hacer en ese sentido. Vamos a reconocer la tarea del patronato de excarcelados como una tarea interesante para llevar adelante, pero que realmente en la cantidad que hay que entender, hoy el Estado se ha visto verdaderamente desbordado. Creo que además, por una razón de carácter presupuestal que viene aparejada desde tiempo, las personas que se dedican a estos temas generalmente o muchas veces no son las más idóneas o no tienen o no reúnen las mejores condiciones como para enfrentar la realidad. Tengo que ir terminando. ¿Cuánto es el tiempo? Ah, ok. Yo pensé que era. Entonces voy terminando por acá. La posibilidad de atender la necesidad de profesionalizar muchísimo a todo lo que tiene relación con la atención de estas personas. Y el tercer elemento, locativo, capacitación del personal, y el tercer elemento es un elemento de atención en las más diferentes formas que se puedan concebir a los penados y procesados y condenados en nuestras cárceles, que van desde una atención sanitaria digna, de una atención educativa, un porcentaje altísimo de ellos son analfabetos, y una atención en uno de los elementos centrales que quizás hoy tengamos que poner principal atención e insistir, que tiene que ver con el tema de las drogas. Hoy es imposible iniciar un proceso de recuperación, de reinserción por los caminos tradicionales que se conocen si a ese individuo no lo hacemos abandonar o por lo menos no atendemos su toxicodependencia en una forma distinta a la que hoy lamentablemente se están llevando adelante, teniendo también claro que todo quien se dedica a esos temas, y que en este caso se ve mucho más agravado por otras condiciones, reconocen que el poder de abandono fundamentalmente de la pasta base de quienes han caído bajo el efecto de las mismas es mínimo. Un 70% de dichas personas van a seguir consumiendo drogas, quizás haya que sacarlas del consumo de la pasta base. Y con esto termino. Y en esto también hay que ser muy práctico. Yo en ese sentido me defino como un gobernante pragmático. El idealismo lo dejo de lado, o trato de dejarlo de lado, y trato de aplicar medidas que tengan alto impacto, porque por el otro lado, quien paga toda esta situación, que es el contribuyente, lo que nos exige es que le brindemos más seguridad y que metamos más delincuentes presos, productos de que viven en una situación de inseguridad, que hacen que todo esto sea entonces una situación bastante compleja de atender. No creo que este tema se solucione solamente por un tema de sancionar más leyes, ni endurecer las penas, sino que pasa por una cuestión mucho más hoy relacionada con la gestión
y la atención en lo que la norma ya habilita, pero que necesita las herramientas prácticas para poderlas ejecutar. Nada más, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Yo quiero saludar otra vez, ya lo hice la vez anterior, saludar esta iniciativa que ha tenido la Universidad de Montevideo y agradecer muy especialmente que me hayan invitado. Yo sí creo que estamos ante una situación extremadamente grave, coincidimos en eso. Lo que ha ocurrido en los últimos días es una sucesión de eventos que no hace más que desnudar, que poner en evidencia el extremo deterioro, el desgobierno, la situación de caos, que no por evidente deja de impactarnos, de impresionarnos negativamente. En un contexto de crisis de autoridad dentro de los establecimientos penitenciarios, con libre circulación de drogas, de celulares, de armas, pero no de legisladores, por cierto. E insólitos códigos internos de funcionamiento que admiten la existencia de armas y que se entiende que solo se violaron los códigos porque se le disparó a un policía. Y además una crisis de autoridad dentro del instituto policial, donde por si teníamos poco, un jerarca hace pocos días sugirió el involucramiento de dirigentes políticos en los motines, que luego se desdijo, crisis de autoridad que se exacerbó luego de la entrada en escena de los sindicatos policiales, que insólitamente incurren a través de medidas gremiales en determinaciones sancionatorias de los internos. En último caso fueron el disparador de los amotinamientos que nos conmovieron a todos en los últimos días. Da mucho fastidio escuchar y a veces hasta sintonizar con el discurso conceptual que se hace desde el gobierno y desde las autoridades, pero escucharlo demasiadas veces y no poder contrastarlo nunca con la realidad que transita por otros andariveles absolutamente diferentes. Luego de los últimos acontecimientos que decíamos no hacen más que transparentar lo dicho, deterioro extremo, desgobierno, caos, uno tiene la tentación de preguntarse cuántas crisis más van a hacer falta para advertir que estamos ante un serio problema de gestión, también en este tema, ante un serio problema de gestión. Pero más allá de la situación emergente a la que referíamos sucintamente, las cárceles superpobladas, el hacinamiento, las precarias condiciones edilicias, las penosas condiciones en las que se encuentran los presos y el personal policial, hace rato que introducen a las cárceles en el circuito de la inseguridad y no en el de la seguridad. Se ha transformado en lugar común afirmar que el sistema ha devenido en escuela del delito. Y da la impresión de que quien más lo ha advertido ha sido el crimen organizado, que ha identificado en el sistema carcelario un ámbito inmejorable de reclutamiento y capacitación para sus fines. Un sistema en el que se egresa con mayor experticia delictiva, que indudablemente actúa como un factor ya no solo favorecedor, sino determinante de la reincidencia. El sistema carcelario uruguayo no cumple con su principal fin, que es la rehabilitación. Al contrario, dessocializa. Y es a la vez un lugar donde se producen y se reproducen una infinidad de violaciones a los derechos humanos, de los que todos nosotros somos corresponsables. Además, al ser liberado, el estigma de ser un expreso acompaña a la persona, etiquetándola como un verdadero marginado y restringiendo sus posibilidades de acceso al mercado laboral. En la mayoría de los casos, además, los liberados regresan a un territorio de alta marginalidad y no se vislumbra una oferta adecuada de reinserción social. Allí hay que señalar que ha comenzado a hacer cosas muy interesantes el patronato de encarcelados y liberados, y allí tal vez podrían insertarse los pactos para el aprendizaje y el conocimiento que motivan esta intervención, porque hacen falta políticas sistemáticas de rehabilitación, porque hace falta además una perspectiva multidisciplinaria, intersectorial e interinstitucional. Cabría preguntarse cuál es la finalidad de la reclusión, o más aún, cuál es la finalidad de la pena. ¿Tiene una finalidad retributiva del mal que ha cometido el delincuente? ¿Tiene una finalidad meramente sancionatoria? ¿Debe basarse en la ley del talión? ¿Debe tener una finalidad de prevención general negativa en el sentido de intimidatoria y con efecto ejemplificador? ¿O debe tener una finalidad de resocialización? ¿No será que habrá que tratar de reformar al condenado, no solo para evitar su reincidencia, sino para contribuir a su inclusión social? Bueno, pues en los hechos, en la realidad cotidiana de nuestras cárceles, no existe ni ha existido en la práctica una práctica de resocialización efectiva. Más bien es notorio que los reclusos y el personal están sometidos a un clima de violencia permanente.
y no puede entenderse que este es un contexto propicio para acciones de readaptación. Sin embargo, diariamente asistimos a la proliferación pública de juicios definitivamente condenatorios basados en la máxima de que son irrecuperables. Se aprecia una tendencia creciente en la opinión pública en el sentido de reclamar la agravación de las penas, así como la búsqueda de configurar nuevas figuras delictivas. Es que no advertimos que la política penal de sobrecriminalización tiene como consecuencia, por un lado, el aumento de las penas, pero por el otro, el creciente hacinamiento de nuestros establecimientos carcelarios. ¿Y cómo creemos que esto consigue el propósito de disminuir el índice de delincuencia o de evitar la reincidencia? ¿A través de qué mecanismo? Y en este contexto, ¿cómo se puede afirmar que los delincuentes son irrecuperables? Esta política nos introduce en un círculo vicioso que genera un problema creciente de superpoblación carcelaria y hacinamiento progresivo de los internos. Y además, el exceso de presos sin condena, la morosidad judicial, a la que sin dudas contribuye nuestro sistema inquisitivo en lugar de acusatorio, con un porcentaje exagerado de presos sin condena, o sea, con permanencia indeterminada, le repercute negativamente en la superpoblación penal e interfiere con una adecuada gestión. Por lo tanto, contrario sensu a lo que expresa la opinión pública mayoritaria, entiendo que es preciso un cambio sustantivo y una marcha atrás en la política penal. Asumiendo que es políticamente inconveniente y sobre todo no redituable, asumiendo además que en las actuales condiciones del estado de la opinión pública en medio de la crisis es inoportuno, me siento en el deber de afirmar de manera contundente que, en mi opinión, el camino que hace rato hemos asumido de sobrecriminalización tendrá efectos cada vez más graves y nos coloca sobre una bomba de tiempo de la que ya estamos teniendo noticias por estos días. La cifra de reclusos seguirá creciendo y sus consecuencias serán totalmente opuestas a las de una política penitenciaria que esté orientada al logro de la resocialización. Las penas han crecido, pero la incidencia de la criminalidad no ha logrado ser contenida. No hay un fundamento racional y equilibrado que justifique este camino. Esta tendencia al aumento de las sanciones para dar solución al problema de la criminalidad, que reclama más severidad, más mano dura, más años de cárcel, está demostrado que no disminuye la criminalidad, es parte del problema y no de la solución, y genera este peligroso y desmesurado crecimiento de la población penal y hace más crítico y más difícil el propósito de intentar desarrollar políticas de tratamiento penitenciario para alcanzar la resocialización de los internos. Y no creemos que la alternativa para enfrentar el crecimiento alarmante de la población penal sea una política de construcción de cárceles, que es estrictamente necesaria, pero que es evidentemente insuficiente, porque siempre nos coloca en la posición de correr de atrás el aumento progresivo de la población de internos. En algún momento habrá que realizar una revisión integral de la legislación penal, en el sentido contrario de lo que parece aconsejar el termómetro de la opinión pública, buscando construir los consensos políticos imprescindibles para tratar de amortiguar el impacto de los medios de comunicación, con una racionalización y graduación de las penas, que evite tener una población cada vez mayor que se queda en la cárcel demasiado tiempo, que adquiere mayor capacitación para el delito y su reclutamiento para organizaciones criminales, y con mayor utilización de penas alternativas, de regímenes semiabiertos, semi-institucionales o de suspensión de la pena. Hoy la privación de libertad en nuestras cárceles es una solución provisoria de invisibilidad. Es un archivo momentáneo de delincuentes, en el mejor de los casos, porque el recluso saldrá en algún momento y lo que hará seguramente tendrá alguna relación con lo que hicimos con él. ¿Y por qué nos creemos que esto no está relacionado con la alta tasa de reincidencia que tenemos hoy en día? Pero los efectos del cumplimiento de su cometido principal, que por si acaso está establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República, el sistema está demostrando su inutilidad, o peor aún, su efecto deleterio. En una mirada teleológica que abrace la utopía, yo estoy convencido de que los regímenes de cárceles cerradas deberán ser hundidos alguna vez en un rincón de un museo, como tantas otras instituciones que oportunamente cumplieron un papel histórico, pero que dieron paso al desarrollo de regímenes alternativos. Estamos muy lejos y en estos días estamos más lejos todavía. La tarea de fondo para controlar el crimen es la prevención y la rehabilitación, tarea sobre la cual hoy no se presta la debida atención, probablemente porque ella supone un trabajo de mediano y de largo plazo para empezar a obtener resultados, pero sin dudas resultará más eficaz que el aislamiento. Esto también es parte de un plan de política criminal, entendida en el sentido más amplio del término, que debe abarcar aspectos de las políticas penales y de las políticas sociales, que tendrán que ser mucho menos asistencialistas que las que estamos acostumbrados a ver en estos días y con una dimensión promocional más vigorosa. Gracias.
Agradecemos mucho, señor diputado Daniel Radio. No han aún arribado los diputados que están en algunas comisiones, los diputados... Hablamos de vuelta y yo. No, no. O sea, los diputados Felipe Michelini del Frente Amplio y los diputados Aníbal Glodowski del Partido Colorado no han llegado aún. Han estado presentes con nosotros y están el senador Gustavo Penades del Partido Nacional y el diputado Daniel Radio. A la espera de ello vamos a también introducir la participación de los académicos, que de alguna forma este también es un diálogo entre la política, la universidad y la academia. Quisiéramos simplemente recalcar una situación. Con nosotros iba a estar presente el patronato de encarcelados y efectivamente justo el día de hoy tuvo una reunión convocada por el señor ministro, el señor Bonomi, a una reunión especial y tanto el patronato que iba a estar presente en nuestra mesa y por eso está la silla vacía, que pudieran llegar, así como uno de los papers que ha sido preparado por la magíster Fátima Gavito, que es de la cárcel de Punta Rieles, en un trabajo que hemos realizado maravillosamente con la cárcel de Punta Rieles, tampoco estará presente lamentablemente. Bueno, a continuación e iniciando las reflexiones académicas, le queremos dar la palabra a quien de alguna forma nos ha contribuido enormemente a la construcción de este proyecto, que es el doctor Álvaro García y Santo, que va a hacer una participación correspondiente a un trabajo que ha hecho para la Universidad de la Empresa y que esperamos que todos los trabajos sean publicados en libro posteriormente, que es sobre las cárceles del Bicentenario, del orgullo a la crisis, base para la refundación penitenciaria. Muchas gracias, doctor García. Gracias. Gracias a usted, señor director ejecutivo. Mi saludo al señor senador Penades, al diputado Daniel Radio, a todos ustedes, amigas y amigos. Saludo a la presencia estudiantil muy numerosa. Y quiero además hacer un reconocimiento al avance del proyecto CID. Las ocasiones colectivas de conmemoración, centenario y centenario, son oportunidades para la reflexión. Por eso el trabajo se titula Del orgullo a la crisis. Asumimos que en la primera de las instancias, en el centenario, Uruguay tenía un sistema penitenciario del cual se enorgullecía. Basta al respecto mirar el libro del centenario, vean el capítulo redactado por el doctor Irureta Goyena, vean las fotos de la entonces flamante cárcel de Punta Carretas, que tenía 15, 16 años, y ustedes van a ver la limpieza de los corredores, la cantidad de los talleres y los conceptos que daba allí el codificador Irureta Goyena cuando decía que ya el sistema penitenciario estaba dando sus primeros y mejores resultados. En este momento, camino al Bicentenario, en cambio, nos encontramos en una situación de crisis. Ustedes recuerdan que una crisis es también una oportunidad. Quien ha reflexionado muy bien al respecto es el profesor Clemente Estable. Clemente Estable decía que la crisis es propia de todos los organismos vivos y que hay dos tipos de crisis, las crisis de crecimiento y las crisis terminales. Nosotros en estos días aspiramos realmente a que sea una crisis de crecimiento y que esta sea la oportunidad para salir con algo positivo. ¿Por qué Uruguay en 1925 tenía un sistema penitenciario del cual se enorgullecía? Porque había invertido y porque había apostado a una idea que mantuvo. La idea nació en la década de 1870, paradojalmente, en época de dictadura, y cuando fue votado el Código de Instrucción Criminal, el Código de 1878, el codificador Laudelino Vázquez previó, en un penúltimo artículo casi perdido en el final, que en todos los departamentos del país se tenía que construir por lo menos 2 cárceles, una para procesados y otra para penados. Faltaban más de 80 años para que Naciones Unidas, en el Congreso de Ginebra del 55, definiera a la separación entre procesados y penados como la primera de las reglas directrices. Y sin embargo acá, en este pequeño país lejano, ya se estaba previendo esa necesidad. Y el resultado fue que en poco más de 20 años se construyeron 22 cárceles, se previó un plan nacional. No se llegaron a construir 2 por departamentos, pero sí se construyeron 2 en Montevideo, Miguelete, en 1889, 20 años más tarde Punta Carretas, 1909, y entre 1878 y 1927 el resto de las cárceles departamentales. Lo cierto es que en 1907 el país abolía la pena de muerte y apostaba a otra cosa. Y entonces, en el mensaje del presidente Valle y Ordóñez a la Asamblea General, que acompañaba el proyecto de eliminación de la pena capital, se decía que las naciones avanzadas no reparten la muerte por la boca de los fusiles, reparten oportunidades. Y se preguntaba el presidente, ¿para qué vamos a matar si podemos enmendar? Bueno, enmendar era el verbo hace 100 años, hoy el verbo sería incluir.
¿Por qué pasamos del orgullo a la crisis? Esto, lo decía muy bien el señor senador Penades, no fue de un día para el otro. Yo creo que la crisis empezó el día que Gómez Fole se jubiló y se fue para la casa. Gómez Fole, allá por 1919, fue nombrado director de la cárcel de Miguelete y trabajó hasta el año 60, 61. Y logró unas cuantas reformas. ¿Qué pasó después del momento de apogeo, allá por 1925, 1930? En la década del 30, Gómez Fole asume la dirección de institutos penales, recién creada, y sueña con un plan de sustitución de los locales, que en ese momento tenían 50 años, y él decía, esto ya es obsoleto, la cárcel de Miguelete no puede funcionar un día más, Punta Carretas hay que eliminarla, las cárceles departamentales hay que sacarlas de las ciudades. Comenzó entonces una tarea muy activa tratando de sensibilizar al Poder Ejecutivo, pero allá por 1938 su plan quedó archivado, según se dijo, para mejor oportunidad. Y la mejor oportunidad, qué curioso, llegó en la década de los 70, cuando en plena dictadura, entre 1974 y 1981, en el 81 viene el plan de contención del gasto público, se construyeron 8 cárceles. Antes de ese plan de contención del gasto público, la idea era sustituir todas las cárceles departamentales. Hoy estamos todavía con 8 cárceles que son de 1878 en adelante y que evidentemente hay que sustituirlas. Lo más complicado vino después. Curiosamente, en el año 85, cuando se reinstitucionaliza la democracia, la gran apuesta de la primera presidencia fue el CONCAR. El CONCAR fue proyectado por Gómez Fole en 1937. El terreno se compró antes del 40. La construcción empezó en el 75, la inauguración fue en el 86. Esa fue la gran apuesta de la democracia, un complejo penitenciario con módulos donde se iba a hacer un tratamiento progresivo. Y empezó muy bien. Es decir, cuando a veces suponemos que la democracia, por lo menos en los primeros años, 85, 86, 87, no prestó atención al tema carcelario, yo creo que es un juicio equivocado, porque se le prestó atención. Y se entendió que allí estaba la gran apuesta, pero la realidad, desgraciadamente, le pasó por arriba a esos buenos planes. ¿Qué vino después? Vino el aumento exponencial al que hacía mención el senador Penades, mientras en el 63, en el censo del 63, teníamos 3 millones de habitantes, hoy tenemos 3.300.000, 3.400.000, por entonces teníamos 1.400, 1.500 presos y hoy tenemos 9.300, camino a los 10.000. Es decir, el crecimiento vegetativo de la población fue de entre 15 y 18%. El crecimiento de la población reclusa fue por 6, aumentó un 600%. ¿Por qué se dio esto? Por una serie de razones. Primero, el aumento real de la criminalidad. Segundo, por una modificación en la política legislativa, es decir, hubo leyes, lo hacía mención el diputado Radio, que endurecieron las penas. Pero además de esto, ligado a la política legislativa, hubo un cambio en la política criminal. Y cada vez más la prisión preventiva dejó de ser la excepción y se transformó en la regla. Y cada vez se aplica más prisión preventiva a más personas, más jóvenes y por más tiempo. Esa es la tendencia que vamos viendo en los últimos 10 años. Pero no es todo, porque si al aumento exponencial le sumamos la falta de inversión, la combinación es fatal. Y así fue que llegamos al fondo. Cuando en el año 2000-2001 se había proyectado ya la construcción de una serie de establecimientos, sobrevino la crisis, y esa crisis demoró por lo menos 10 años la construcción de las 2.000 plazas que en entonces ya se proyectaban. Esto es algo relativamente poco conocido, pero si se hubiesen construido esas 2.000 plazas entre el 2001 y el 2004, la segunda mitad de la década pasada hubiese sido distinta. Lo cierto es que aterrizamos llegamos al peor momento. Eso fue, yo creo, entre 2007 y 2008, y sobrevino en el 2009 una reacción. Digo 2009 porque es el comienzo real de la inversión. Entre el 2009, 2010 y 2011 se invirtió lo suficiente como para crear 2.000 plazas en el sistema carcelario. ¿Qué es lo que podemos decir en estos días, abreviando? Hay 4 o 5 prioridades que hay que tener muy en cuenta. Primero, la crisis de seguridad dentro de las cárceles ha sido el resultado de una cierta permisividad durante años, en virtud de la cual entraron decenas de armas. Nosotros estamos muy preocupados, los legisladores son testigos que en cada instancia de la comisión de seguimiento hemos planteado la preocupación porque las armas estaban. Y el problema podía ser desde el primer día que ingresó el arma para cualquiera de los reclusos y para cualquiera de los funcionarios. El primer fallecimiento por arma de fuego en el penal de Libertad se produjo el 4 de enero de 2001. Pasaron más de 10 años y en esos 10 años ingresaron decenas de armas. Esto no quiere decir
que todo el personal penitenciario sea corrupto. Nosotros en ese sentido queremos hacer claramente la distinción entre la mayoría honesta, que jamás cometería la locura de ingresar un arma, pero que hay elementos traidores dentro de las filas y que desgraciadamente alguno de ellos en estos días tuvo la irresponsabilidad criminal de hacerle llegar a las manos de una persona que se había tiroteado con la policía el 17 de noviembre del año pasado en el intento de fuga del CONCAR, y tenía una pistola cargada en sus manos. La crisis de seguridad tiene que ser solucionada y en ese sentido creo que la decisión que se anuncia en estos días de aplicar finalmente la ley que fue votada hace más de un año por el Parlamento es una iniciativa saludable. Habrá que ver de qué manera se aplica, cómo la reglamenta el Poder Ejecutivo. No me imagino ninguna forma de aplicación que vaya en desmedro de la seguridad. Es decir, si el legislador ha pensado una ley para mejorar la prevención y la seguridad en las cárceles, no me imagino que se termine instrumentando una solución que vaya en el sentido contrario. Es decir, descuento que sea cual sea la forma, el Poder Ejecutivo encontrará la manera apropiada de aplicar esa ley con el espíritu de acuerdo a lo que estableció el legislador. Parte de esa crisis de seguridad tiene que ver con el consumo de drogas dentro de las cárceles. Desgraciadamente, hay una gran cantidad de personas que están privadas de libertad y que están en una carrera activa de consumo. No hay abstinencia porque hay droga. Y a veces la droga se obtiene con tanta facilidad dentro de la cárcel como afuera. Y esto es, desde el punto de vista sanitario, un desastre, pero también lo es desde el punto de vista de la seguridad. El día que entró la pasta base en nuestras cárceles, la realidad cambió. Y cambió para mal. Y las autoridades penitenciarias permanentemente se ven obligadas a mediar en una serie diaria, interminable de conflictos, donde lo que se trata es de intervenir antes que maten a una persona. Creo que con la aplicación de esta ley